Buenos días, hermanas, hermanos. Ñogapta, Sutiga, David Tesanos Pinto, Xochapampa y Actaimanta Cani, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Nisgapi Yancani. Hay un punchay. Buen día, postulante. Bienvenido a la Comisión Mixta de Constitución. Bueno, son 3 las preguntas las que usted deberá responder en base a los criterios 1, 2, 3 que usted va a ir sacando su pregunta. Tiene 3 minutos como máximo para cada respuesta y al final debe plantearnos una propuesta de trabajo si acaso usted sería designado como defensor del pueblo, ¿qué haría en esas funciones? Por lo tanto, le invito para que pueda sacar su pregunta número 1. Gracias. Pregunta número 28. Sírvase dar lectura, secretario. La palabra al presidente. Doy lectura a la pregunta número 28 del criterio 1. ¿Qué derechos consagra la norma suprema a favor de las personas con discapacidad? Les reitero. ¿Qué derechos consagra la norma suprema a favor de las personas con discapacidad? Gracias. En la Constitución Política del Estado hay una norma que se refiere, por ejemplo, a la no violencia, de que las personas con discapacidad estén protegidas del maltrato, de la discriminación, del abandono, de formas de violencia. También tienen el derecho a una comunicación alternativa, que se les garantice el acceso a un trabajo en condiciones de equidad. A una educación en condiciones adecuadas, al trabajo en condiciones también acordes a sus posibilidades y condiciones. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Criterio número 2. Gracias. Pregunta número 16 del criterio 2. Sírvase dar lectura, secretario. Hola, presidente. Pregunta número 16. Señale al menos 3 atribuciones del defensor del pueblo según la ley 1818. Les reitero. Señale al menos 3 atribuciones del defensor del pueblo según la ley 1818. Bien. Una referida a velar por la a solicitar que instituciones puedan otorgar personal en calidad de comisión para las labores que pueda requerir la Defensoría del Pueblo. Otra referida a la Constitución. Velar por la defensa de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinos en el ámbito del carácter plurinacional, intercultural.
Otra referida a las investigaciones que realizan en virtud del ámbito de su competencia para atenciones de casos ya sea de oficio o a instancia de parte. ¿Eran tres? ¿Sí? Tercera pregunta, postulante. Pregunta número 11. Criterio 3, presidente. Pregunta número 11. ¿Qué derechos, conforme a la Constitución Política del Estado, se reconoce a las víctimas cuando son vulnerados sus derechos? Les reitero. ¿Qué derecho, conforme a la Constitución Política del Estado, se reconoce a las víctimas cuando son vulnerados sus derechos? El primero referido a que en caso de ver afectados sus derechos, tienen el derecho a la reparación, indemnización y reparación de los daños y perjuicios. Y el segundo, a cuando están en un proceso, tienen el derecho a intervenir en el proceso. Está bien. Vamos a la